Buenos días, bendiciones, te bendigo en el nombre de Cristo Jesús, bendigo tu familia, tu casa, tu vida, declaro salud sobre ti y en el nombre de Jesús declaro los cielos abiertos a tu favor. Hoy, bendito Dios por este nuevo día, damos gracias a Dios por un nuevo día. Gracias Dios, te damos a ti la honra y la gloria porque eres bueno, eres fiel, eres maravilloso. Hoy vamos a compartir la carta a los Romanos capítulo 1. Vamos a extraer de los Romanos la importancia de esta carta. Y empieza este hombre con siempre saludando gracia y paz a todos. Un hombre con un verdadero sentir de amor por los demás, ya que ese mismo amor lo recibió de Cristo Jesús. Vemos cómo este hombre de Dios siempre se refería a los demás con amor, con ese amor que recibió de Cristo, ese amor que se llenó tanto del Padre, de Jesús, que lo puede dar a los demás. Entonces, Pablo reconoce a él y él empieza de esta manera. Pablo se reconoce a él mismo como siervo de Dios, un hombre que vivió para el servicio a Dios en esta tierra. Así es como empieza su carta a los romanos. Pablo, siervo de Cristo, llamado a ser apóstol, apartado para anunciar el evangelio de Dios. Pablo se llamaba Saulo de Tarso. Al conocer a Cristo Jesús, su nombre se convierte en Pablo, que proviene del latín Paulus, significa pequeño. Cuando entendemos el poder de Dios en nuestras vidas, nos damos cuenta de lo pequeño que somos a su grandeza y poder. Se le cambia el nombre a Pablo, que antes se llamaba Saulo de Tarso, y se le cambia el nombre a Pablo, pequeño. Pequeño porque la grandeza de Dios vivía en él. Una persona pequeña delante del Padre, delante de Dios. Pequeño cuando aceptamos a Jesús en nuestro corazón, entendemos que dependemos de Dios y que somos personas pequeñas, insignificantes delante de nuestro Dios. Y él entendió muy bien ese concepto. Y él decía, siervo de Cristo. Y él empieza, Pablo, siervo de Cristo, llamado a ser apóstol, apartado para anunciar el evangelio de Dios. Un hombre que entendía que su vida era al servicio del Señor, al servicio de Jesús aquí en esta tierra. Sabía cuál era su propósito en esta tierra, sabía para qué estaba aquí en la tierra. Dice, al servicio de Cristo. Siervo de Cristo, que en griego es doulos, que significa esclavo. En otras palabras, esclavo de Jesucristo. Pablo se autodenominaba esclavo de Jesucristo. Vivo para Jesucristo, le pertenezco a Él y todo lo que haga es para Él y por Él. ¿Has entendido tu labor aquí en la tierra? ¿Has entendido que tu vida es al servicio del Señor? Que somos servidores, que somos al servicio, que estamos al servicio del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, a beneficio de los demás. Pablo lo entendía. Nos enseña que nuestras vidas le pertenecen al Señor y que estamos en esta tierra para su servicio. Dios no nos obliga a servirle a Él, al contrario, Él quiere que por amor, por gratitud, le sirvamos. Él entregó su vida por amor a nosotros. Él entregó su vida por amor a ti en esa cruz del Calvario. Ve a la cruz y mira, Jesús murió en esa cruz
para que hoy tú tengas libertad, para que hoy tú tengas salvación, para el día de tu muerte tengas esa seguridad que vas a ir a estar con el Padre, con el Hijo, a estar en el cielo, que el Espíritu Santo tiene tu espíritu y se hace uno con el Espíritu de Dios. Jesús pagó el precio primero por ti. Por gratitud a la obra de Jesús en la cruz, nosotros aquí en la tierra estamos a su servicio. Pablo dice que fue apartado para anunciar el Evangelio de Dios. Como apóstol fue llamado con un papel específico, que era anunciar las buenas nuevas de Jesús. Dice, fui apartado como apóstol para el servicio de Dios. Dios lo aparta para esa labor. No fue un llamado de hombre, fue directo de Dios. Directamente Dios lo escogió para esa labor maravillosa, al servicio de Él. Anunciar el Evangelio de Dios. ¿Cuántas veces Dios nos designa alguna labor y no la hacemos por el temor, por el qué dirán o porque nos vean que seguimos a Cristo? ¿Cuántas veces Dios te ha pedido algo y tú no lo has hecho por temor? Tú no lo has hecho porque tú mismo no crees en ti, porque tú no lo has hecho por el qué dirán, qué vergüenza, yo no puedo. Y Dios ha pensado en ti para cosas grandes y maravillosas, así como la pensó con Pablo. Y dice que Pablo fue escogido para esa labor, para anunciar el Evangelio. Pero ahora estás tú aquí en la tierra, estoy yo y estamos todos para anunciar las buenas nuevas a aquel que las necesita. Es hora que abramos nuestros labios, nuestras bocas y declaremos al mundo lo que Jesús vino a hacer en esta tierra. Vino a reconciliar al hombre con Él, no a condenarlo ni a juzgarlo. Vino a reconciliar, que todos nos reconciliáramos con el Padre. Pablo en 1 Corintios 9:16, ay de mí si no anunciar el Evangelio. Algo que está en su ser por amor al Padre. Él decía, ay de mí, si yo no anuncio el Evangelio, si yo me quedo callado. Estás diciendo tú lo mismo, ay de ti si te quedas callada. Tienes la oportunidad de hablar si te quedas callado, callada. Tienes la oportunidad de llevar el mensaje, la palabra de Dios a alguien y callas por vergüenza. Pablo decía, ay de mí si no anunciar el Evangelio. Algo que está en su ser por amor al Padre. Pablo introduce el Evangelio a los romanos. ¿Cuál Evangelio? ¿De hombres? No. El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que era linaje de David según la carne, pero declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección entre los muertos. En otras palabras, Jesucristo es el centro de todo evangelio que se proclame en la tierra. Jesucristo siempre va a ser el tema principal. Donde usted vaya, donde usted esté o donde usted escuche lo que escuche, Jesús siempre tiene que ser el centro de todo, la raíz de todo. Jesús es el evangelio mismo. Jesús vino acá a la tierra para enseñarnos cómo vivir, para aprender de Él, para ver esas maravillas que Él hacía y que tú y hoy podemos hacer si creemos en Él. Un evangelio para impactar las naciones, para demostrar que todos somos llamados a ser de Jesús. Todos somos llamados a ser de Jesús. Todos somos llamados a ser hijos de Dios. Los cristianos romanos deberían de ser fuertes, ya que no eran populares. Roma era una nación donde se practicaba mucha perversión sexual. Roma era una nación muy poderosa. Roma era una nación grande.
pero ahí había una privación sexual increíble. Había mucho libertinaje, hombres con hombres, mujeres con mujeres. No, para ellos eso era tomar agua, era como si nada. Llevar el evangelio a ese lugar era muy difícil. Pablo quería ir a Roma, quería llevar el evangelio, pero habían cristianos ahí en Roma. El problema era que los cristianos romanos no se les veía muy bien por ser de Roma, porque Roma era una ciudad perdida. Si lo traemos a la actualidad, el mundo hoy está perdido. Los cristianos tienen que ser valientes para llevar el mensaje de Dios. Tienen que ser valientes para ser determinados, para caminar con lealtad a la palabra de Dios. Los cristianos ahora debemos de siempre anunciar la palabra de Dios. Siempre debemos, y no cambiar nuestra lealtad a Dios por una nación, por algo de moda, sino continuar siempre con la palabra del Señor en nuestras vidas y aferrarnos a ella y seguir hacia adelante. No importamos lo que veamos, pero nuestra enseñanza, lo que el Señor nos enseñó, no podemos abortarlo por un qué dirán o por qué vergüenza. Y esto le pasaba a los cristianos en Roma. Ellos tenían que ser valientes, determinados para seguir hacia adelante con sus principios espirituales. Nosotros debemos de mantenernos en el Señor y cuidar nuestra fe en Él. Caminar en el temor del Señor y no dejarnos llevar por nuevas doctrinas o liberalismo. Debemos de tener cuidado con nuevas doctrinas y con un libertinaje. Pablo decía: sin cesar hago mención de vosotros, siempre en mis oraciones. Ejemplo de que debemos de orar constantemente por nuestros hermanos en el Señor. Pablo siempre le decía a los romanos: siempre los tengo en mis oraciones, constantemente, siempre estoy orando por ustedes. Pablo no había ido a Roma, no los conocía, pero eso no le impedía orar por ellos. ¿Tú oras solo por los tuyos? ¿O por ti mismo? ¿O ni siquiera oras por ti, menos por los demás? Vemos cómo él aprendió de Jesús esa práctica de orar por los demás. No importamos que no los conozcamos, si sabemos que tienen una situación difícil, nuestro deber es orar por ellos, llevarlos al Padre delante del Señor y decirles: Padre, te pedimos que esta persona sea sanada, que esta persona sea liberada, que esta persona se le quite ese yugo de mentira del enemigo en él. Es importante orar por los demás. El orar por un pueblo o una nación, eso hace que llegue la bendición a ese lugar. Cuando oramos por una nación, sin importar cuál es, estamos declarando la bendición en esa nación. Ora por Costa Rica, ora por tu país, ora por México, ora por Estados Unidos, ora por Cuba, ora por España, Ecuador. Ora por esos países, oramos por los demás países, no te enfoques solo en tu país, ora por las demás naciones, Venezuela, ve orando por ellos, ve orando por esos países, por Israel, bendita la nación del Señor. Nuestro deber es orar por los demás. El orar por una persona necesitada de algún bien, ya sea salud, trabajo, paz, etcétera, hará que le llegue el bien que necesita. No podemos limitarnos o limitar la oración para alcanzar a alguien para Cristo. No te limites, ore por los demás. Tu oración el Señor la escucha, tu oración es importante y tu oración hará que muchas cosas cambien. Así como Pablo oraba por los romanos,
constantemente. Tú también ores, ora por tu casa, ora por ti mismo, por tu familia, los tuyos, tus hijos, tu nación, tu pueblo, tu ciudad, tu barrio. Es hora que empecemos a orar por los demás. En su carta Pablo muestra que quiere ir a Roma, no solo para darles algo a ellos, sino que es humilde y reconoce que de ellos puede recibir algo también en la fe que compartían. No es un hombre orgulloso, no es un hombre que dice yo ya todo lo sé, yo vi a Jesús. O sea, no, él entendía que también los cristianos en Roma podían darle a él una enseñanza, podían darle a él un ejemplo de vida. Él sabía que podía aprender de ellos también. ¿Acaso tú te crees tanto que dices, yo ya todo lo sé? Vemos como Pablo, un hombre que fue tocado por Jesús, él puede decir, Jesús me tocó, reconoce que puede aprender aún de los romanos. Y dice, no voy solo para darles algo, es que ustedes también me pueden dar algo a mí. Porque dice que él podía saber que ellos podían compartir en la fe cosas maravillosas del Señor. La palabra de Dios nos enseña que el que esté de pie, mire que no caiga. Todos somos humanos y que necesitamos de Dios como de nosotros mismos, alejando el orgullo y la vanagloria humana. Mire que el que esté de pie no caiga. Y es un ejemplo de Pablo. Pablo siempre como un hombre humilde, sencillo. Un hombre que Dios lo usa enormemente. Lo usaba enormemente, pero era muy sencillo, muy humilde. Y él entendía que aún el más pequeño en la fe tenía mucho que dar y mucho que aprender de él. Para mí el versículo clave está en el versículo 16, que dice, a la verdad no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todos los que creen, de los judíos primeramente, pero también de los gentiles. Pablo decía, no me avergüenzo del Evangelio, yo no me avergüenzo del Evangelio porque es poder. El Evangelio es poder de Dios para salvación de todos los que creen. La palabra de Dios es poder para el que cree, para salvar su vida, para la salvación. Si tú crees en el Señor, si tú crees en la palabra de Dios, el poder de Dios se desata a tu favor. El poder de Dios empieza a desatarse. ¡Wow! Es como algo que explota de un poder para tu vida, para los tuyos. Pero el secreto es para el que cree, para el que cree. El único requisito para tener el poder de Dios en uno y ser salvo es creer. Si tú hoy tienes duda de tu salvación o cuando te mueras no sabes hacia dónde va, solamente cree en el Señor Jesucristo, que Él murió en la cruz del Calvario por ti, para que cuando tú mueras seas salvo juntamente con Él y resucites con Él. Entonces, es lo único que nos limita de la salvación eterna, el creer en Jesús, que murió y resucitó de entre los muertos, para juntamente con Él resucitar en los últimos tiempos. El justo vivirá por la fe. ¿Estás viviendo por la fe que tienes en Dios? En el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, estás viviendo por fe. Tu vida es una fe continua todos los días y puedes ver las maravillas de vivir por fe. Puedes ver cómo Dios empieza a accionar los milagros en tu vida gracias a la fe que tú tienes en la palabra. El justo es justo a través de Jesucristo, porque todos somos pecadores y con tu fe en Jesús
pasas a ser justificado por gracia de Dios. Pero el que no cambia su conducta pecadora, la palabra nos dice que la ira de Dios viene revelándose contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos, que con maldad obstruyen la verdad. La palabra dice, escrito está, que por el pecado, dice, Dios viene rebelándose contra toda injusticia. Dios se revela con la injusticia humana. Dios dice, no puedo con esa injusticia. Hombres y mujeres que a pesar de conocer a Dios, no lo glorificaron, ni fueron agradecidos con Dios, sino que su corazón fueron escurecidos. Es por eso que Dios los entregó a sus malos deseos. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Cuando Dios ve que una persona no quiere cambiar y empieza a llamar las cosas buenas, malas, y las cosas malas empieza a llamarlas buenas, ¿qué hace el Señor? Dice que los entrega a sus propios deseos. Los entrego. ¿Quieres caminar por ahí? Te suelto y te dejo libre. Pero ¿qué pasa con eso? Dice, recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Es así como vienen las enfermedades, mentes reprobadas y un sinfín de males. ¿Por qué está pasando lo que está pasando en la actualidad? ¿Por qué tanta enfermedad en la actualidad? ¿Por qué tantos problemas económicos en todos los países? ¿Por qué? Porque hay mentes reprobadas delante de Dios. Porque en vez de darle gracias a Dios por lo que hay, solo hay queja y queja, porque solo se preocupan en cosas materiales, en vez de darle la honra y la gloria a Dios por el día, un día maravilloso, porque todos los días son días diferentes, porque Dios tiene el control de toda la tierra, pero el ser humano se ha empeñado en querer ser como Dios. Y como el ser humano se ha empeñado a querer como Dios y hacer cosas que no le corresponden, entonces, ¿el Señor qué hace? Dice, recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío, o sea, la retribución del pecado, que es enfermedades, males, hambrunas, sequía, es la retribución del pecado. Termino con esto, tengamos temor de Dios y arrepentimiento genuino. Yo hoy quiero hacer un llamado para que nos arrepentamos. Le pidamos perdón a Dios por lo que nos hemos desviado del Padre. Por lo que nos hemos desviado, por la falta de gratitud, por la falta de amor a Él. Porque hemos querido hacer las cosas como nuestra mente nos dicta, como nuestro corazón diga. Y muchas veces lo que nosotros queremos no es lo que nos conviene. Muchas veces pecamos por querer hacer y llevar el control que no nos pertenece. Hoy quiero invitarte en el nombre de Jesús que le pidas perdón a Dios si has actuado de esta manera incorrectamente. Si has querido controlar hasta tu propia vida porque le pertenecemos a Dios. ¿Qué decía Pablo? Siervo de Cristo. ¿Eres siervo de Cristo? ¿Eres tú un servidor de Jesús? Si eres servidor de Jesús, significa que estás llevando la palabra de Dios a los demás. Significa que estás haciendo cosas buenas por los demás. Significa que estás ahí al servicio de los demás, porque un siervo está al servicio de los demás. Pablo lo decía, siervo de Cristo, esclavo de Jesucristo. Él automáticamente decía, soy esclavo de Jesucristo,
porque a él le interesaba más servirle a Jesús, al que salvó su alma, al que lo rescató de una vida equivocada, porque si sabemos bien, Pablo iba en contra de todo cristiano y Pablo era uno que perseguía a los cristianos para matarlos. Pero cuando se encontró con Jesús entendió que estaba equivocado. Necesitamos encontrarnos con Jesús nuevamente. Necesitamos pedirle a Jesús que abra nuestro entendimiento. Pedirle a Jesús que nos ayude a ver, los ojos espirituales sean abiertos para que podamos ver las maravillas de Dios y darle gracias a Dios en todo. Da gracias a Dios en todo, en lo mucho, en lo poco, en todo lo que tú tengas, dale gracias a Dios. Si es mucho, gracias Señor. Si es poco, gracias Padre. Pero hay que ser como Pablo, saber vivir en todo, en la pobreza, en la riqueza. Saber vivir en todo y ser agradecido en todo. ¿Qué pasa en aquella época de Roma? Roma era una nación poderosa. En Roma llegaban varios lugares, de varios lugares llegaban a Roma. Roma era casi que el centro del universo, o sea, era lo mejor. Pero no eran agradecidos con Dios. Eso tenían, no eran agradecidos. Solo querían más poder y poder y poder, pero en ningún momento eran agradecidos con Dios. Y todo lo que tenían y todo lo que había en Roma es porque Dios lo permitía. ¿Qué hicieron? Por sus malos deseos y sus malos corazones, no siguieron la palabra del Señor y por eso les venía cada cosa. Yo te invito hoy en el nombre de Jesús que te acerques al Señor. Y si no has conocido al Señor y no has entregado tu corazón al Señor, es el momento para que tú digas: Señor, entrego mi vida a ti. Quiero cambiar de vida, necesito un cambio de vida, pero solo lo voy a tener con Jesús en mi corazón. Que Él sea el que lleve tu vida. Y yo te aseguro que será lo mejor para tu vida. Jesús es lo mejor. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Camino para llegar al Padre. Es la única verdad que existe en esta tierra. Y es la vida eterna. La vida es la vida que tenemos. Bendigo tu vida en el nombre de Jesús. Bendigo tu familia, tu casa, los tuyos. Y oro en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para que tú tengas un encuentro con el Padre, para que tu familia tenga un encuentro con Dios, para que tú mismo o tú misma tengas un encuentro con Dios verdadero y tu vida cambie. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.